Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo. Padre, gracias te damos por este precioso momento que tú nos permites tener reunidos juntos, por tu misericordia que esta mañana se ha renovado, por las fuerzas que tú nos das, por tu maravilloso Espíritu que mora en nuestras vidas. Señor, oramos por la vida de Demetrio y toda la palabra que tú has puesto en su corazón para transmitírnoslas a nosotros. Oramos para que cada palabra que salga de su boca sea llena de tu Espíritu, Señor. Gracias, que nuestros oídos estén atentos al mensaje que tú tienes para nosotros. Amén. Buen día, hermanos. Es un privilegio para mí siempre estar aquí, sobre todo para compartir con ustedes la palabra. Realmente me siento muy privilegiado, hermanos. Bien, la palabra que vamos a compartir ahora, vamos a continuar con Filipenses. Ustedes saben que hemos estado compartiendo Filipenses, y ahora vamos a tomar una porción que es de Filipenses 1, del 27 al 30. Abramos nuestras Biblias ahí, por favor. Bien, como les decía, se ha venido compartiendo Filipenses, pero ahora nos toca compartir esta porción. Y vamos a comentar un poquito de lo que realmente Pablo ha venido hablando anteriormente, en los versos anteriores. Y en los versos anteriores, si ustedes se fijan, él está hablando de él mismo. Ya él habla de él mismo. Él habla que realmente él sufre por el Evangelio. Vemos que el enfoque central ahí de Pablo es glorificar a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Y él decía: yo voy a glorificar a Cristo, o por vida o por muerte. ¿No es cierto? Entonces él decía, realmente partir y estar con Cristo, decía también, es muchísimo mejor. Y para él decía que morir era ganancia para él. El apóstol no tenía una vida centrada en sí mismo. Nosotros sabemos esto. No vivía para él mismo. Él vivía para glorificar a Cristo por medio del Evangelio y para el beneficio de los hermanos, decía también, ¿no? Y como tienen sus Biblias abiertas ahí en Filipenses, yo le voy a pedir que leamos solamente un verso antes de entrar a esta porción. El verso 25 del capítulo 1, por favor leamos este verso, y dice así: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo, él ya estaba seguro que se iba a quedar, aunque él hubiera preferido partir, pero él ya estaba seguro que se iba a quedar. Y dice: yo voy a estar con ustedes para vuestro provecho de ustedes. Hermanos, Pablo no pensaba en él mismo, él pensaba en la iglesia. Y saben, hermanos, también pensaba en nosotros, en lo que realmente nosotros íbamos a recibir. Nosotros somos beneficiados de lo que Pablo realmente recibió. Y, hermanos, todo lo que Pablo
vivió, sufrió y murió, era por causa del Evangelio, glorificando hacia Cristo, queridos. Ahora, entraremos en esa porción, por favor. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. Yo voy a leer en esta versión. Por favor, acompáñenme ustedes en la versión que tienen. Ya. Dice así, el verso 27. Empezamos. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Verso 28. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Esto les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Verso 30. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Empieza a decir solamente que se comporten, Y esta palabra, hermanos, solamente nos muestra la importancia de lo que Pablo iba a empezar a decirle a los filipenses. ¿Ya? Está enfatizando lo que le iba a decir. Les está diciendo, tienen que hacer esto, no importa lo que suceda. Les está diciendo, este es el meollo del asunto. Les está diciendo, esta es la esencia. Sobre todo en esto presten atención. Eso es lo que le está diciendo, con esa palabra solamente. Y la NBI lo traduce como, pase lo que pase. Pase lo que pase. Ahora, esta palabra, compórtense, se traduce como vivan su ciudadanía. Vivan su ciudadanía o vivan como ciudadanos, les decía Pablo. ¿Ya? Anótense, hermanos, es muy importante saber este significado de esta palabra, porque Pablo de ahí está empezando. Y estos filipenses, hermanos, entendían perfectamente este lenguaje de vivan como ciudadanos. Ellos eran una colonia romana en ese tiempo. Y ellos, el señor de ellos era el César. ¿Ya? Pero estos filipenses, estos hermanos de Filipos, tenían el privilegio de ser romanos. Ellos se vestían como romanos, vivían como romanos, pero además ellos tenían la ciudadanía romana, por eso ellos tenían ese beneficio de ser romanos. Y Pablo le apunta ahí, le dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que vivir no como romanos, no con esos privilegios, tienen que vivir como ciudadanos del cielo. Tienen que vivir como ciudadanos del cielo, les dice. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Pablo le dice, vivan como ciudadanos. Pero el apóstol les está hablando y les dice, vivan su ciudadanía de acuerdo a lo que son ustedes. De eso le está hablando. De acuerdo a lo que son ustedes. Y más adelante, en el capítulo 3, una página más adelante, vayan, en el capítulo 3, verso 20,
Esta palabra, compórtense, hermanos, es la misma palabra utilizada en este pasaje, en este verso. Capítulo 3, verso 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En realidad, lo que nos está diciendo es: vivan como ciudadanos del cielo. Eso les está diciendo. Más importante para ustedes no es vivir como romanos, es vivir como ciudadanos del cielo, les está diciendo. ¿Se dan cuenta? Aunque ellos tenían todo el privilegio de ser romanos, pero Pablo les dice: eso no. Más importante es vivir como ciudadanos del cielo. Les dice que vivan como ciudadanos de ese reino del cielo. Les dice, si quieren vivir como ciudadanos romanos, les dice, es mejor, es más importante vivir como ciudadanos del cielo. Muéstrense como lo que son, les decía. En nuestro contexto, hermanos, podríamos decir, ¿saben qué? Ustedes tienen una ciudadanía boliviana. Ustedes son bolivianos. Pero más importante, más alto que eso, que vivan como bolivianos, deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Se dan cuenta? Ese es el nivel. Eso está mucho más alto de decir, yo soy un ciudadano boliviano. Porque eso está más arriba, hermanos, más alto. Ser un ciudadano del cielo. Y cuando estamos hablando de nuestra ciudadanía, hermanos, estamos hablando de nuestro origen. Estamos hablando de lo que somos. Y la pregunta viene a ser, hermanos, ¿de dónde eres tú? ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu origen? Y hermanos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en la obra de Cristo, que hemos nacido del cielo mismo, que hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, que hemos recibido el señorío de Cristo en nuestras vidas, somos ciudadanos del cielo. ¿Te alegra esto, querido? Eres un ciudadano del cielo. Y si tú no estás convencido, hermanos, yo te voy a mostrar lo que dice la palabra. Si tú no estás convencido de que realmente eres un ciudadano del cielo, de que has nacido allá, pero vives acá, yo te voy a demostrar. ¿Qué dice la palabra? Dice, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede? Hermanos, la fiesta se ha hecho allá. La fiesta se ha hecho allá. Acá, hermanos, a muchos no les ha gustado de que tú hayas cambiado de ciudadanía. La fiesta se ha hecho allá. Entonces, lo que ha pasado cuando tú has nacido de nuevo, hermanos, dice que los ángeles delante de Dios se gozan. Eso está en Lucas 15:10. Si se quieren anotar, hermanos. Entonces, cuando has nacido de nuevo, es en el cielo, hermanos, que se han alegrado. Es en el cielo que se ha hecho la fiesta. ¿No es cierto? Y como les dije, aquí a muchos no les ha gustado, queridos. A nosotros nos gusta, ¿verdad?, compararnos con ciudadanos de otros países, ¿verdad? Decimos, miren cómo se comportan los japoneses, miren cómo se comportan los ingleses, miren cómo se comportan los estadounidenses, los suizos. Ellos sí que tienen, son personas que tienen muy buena conducta. Son personas que realmente
no sé, pues tienen buena educación, decimos, y nos comparamos con ellos, lamentablemente. Ellos son nuestra referencia, lamentablemente, ¿verdad? Decimos, ellos son buenos ciudadanos. Pablo nos dice, no, la referencia de ustedes no es esto, no es esa ciudadanía, es más arriba, es más alta, ¿verdad? Les voy a contar algo que escuché y realmente presté atención en esto porque nos comentaba de la conducta de una persona y se trata de una persona que estaba con su pareja en un hotel. Ellos piden una pizza al hotel, le traen la pizza y él paga. Bueno, se disponen a comer su pizza, abren la caja de la pizza y se dan cuenta que en la caja no había pizza y que la caja estaba llena de dinero. Estaba llenita de dinero. Entonces ellos se asombran y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Pues agarran la caja, se van a la pizzería, dejan la caja en el mostrador y le dicen, por favor, vengo a devolver esta caja. He pedido una pizza y me han traído esta caja con dinero. Todos ahí adentro se alegran porque era el dinero de la recaudación de todo el día. Y agarran y le dicen, bueno, yo quiero solamente que me devuelvan mi dinero de la pizza que pagué y aquí está el dinero, aquí está su caja. Todos estaban felices, llaman al administrador. El administrador viene y le dice, Señor, realmente estamos muy agradecidos con lo que usted ha hecho. Estamos muy contentos, pero queremos que venga la prensa y lo entreviste, porque no hay personas como usted. Realmente usted es una persona muy honesta y lo que queremos es que sea entrevistado y que sea bien visto en esta ciudad como un buen ciudadano, ¿no es cierto? Entonces él dice, Señor, por favor no haga eso. ¿Pero por qué? Le dice. Mire, Señor, por favor no lo haga. Mire, pero por favor, le dice el administrador, yo quiero que usted sea buen visto en esta ciudad, que realmente todos podamos aprender de su actitud que usted ha tenido con nosotros. Y le dice, Señor, por favor no lo haga. No lo haga. ¿Pero por qué? Le dice, insistiendo. Y él le dice, ¿sabe qué? La señorita con la que yo estoy no es mi esposa. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Esa es la buena conducta de este mundo. Esa es la moralidad de este mundo. En el mundo, hermanos, hay personas que se dedican a enseñar a la gente cómo deben comportarse, cómo tener una buena conducta, cómo tienen que vivir en esta tierra. Nos pueden dar conferencias, estar aquí 2 horas, traer personas que son expertas en motivar a la gente para tener buena conducta. Y la verdad, queridos, es que también nos pueden hablar de cómo tener éxito en esta tierra. ¿No es cierto? Y ¿saben qué, hermanos? Cuando yo estaba pensando en esto, decía, realmente nosotros tenemos que tener éxito en el cielo. En el cielo. Tenemos que aprender a hacer tesoros en el cielo, dice la palabra. ¿Verdad? Y en la palabra podemos ver el éxito que tuvo Pablo, hermanos. Ustedes pueden leer el éxito de Pablo. En esos versos se van a notar, por si acaso, de 2 Corintios, capítulo creo que está en el capítulo 6, del 4 al 10.
y también está en 2 Corintios, también 11 del 23 al 28. No lo vamos a leer, pero ese es el éxito que tuvo Pablo. Ahí se van a dar cuenta cuál es el éxito, hermano, que a Dios le agrada. Cuál es el éxito que repercute en el cielo. Y si nosotros leyéramos el éxito que tuvo Pablo, hermanos, ¿saben qué? No, muchas personas no estarían hablando de esa doctrina diabólica, de la doctrina de la prosperidad. Yo les llamaría la doctrina del soborno, que piensan que a Dios lo pueden sobornar, hermanos. Esa es la verdad. Y a veces nosotros pensamos que la iglesia tiene que vivir de buenos consejos, según las tradiciones de este mundo. Y en base a esos consejos, conducirnos en este mundo. Entonces, lo que le está diciendo es poner lo que ellos están haciendo, hermanos. Cuando se habla de estas cosas, de consejos, es bueno tener consejos. Los pastores están para aconsejarnos, para aprender, ¿no es cierto? Pero conforme a la palabra. Y muchos viven, el mundo vive de buenos consejos, pero saben que lo que se está haciendo ahí es poner remiendo nuevo sobre vestido viejo. Están remendando nomás. Y en Colosenses, por favor, pueden abrir sus Biblias, dejen ahí su dedo en Filipenses y vamos a Colosenses ahí, una carta más adelante, 2:20, dice esto. Yo les voy a leer en esta versión también, por favor síganme. Dice así, el verso 20, 2:20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué les parece, hermanos? Así vive el mundo. No tienen valor alguno, como dice la versión Reina Valera, contra los apetitos de la carne. Y el apóstol en este verso 20 nos dice, ustedes han muerto con Cristo. Así empieza lo que hemos leído. Han resucitado juntamente con Él. En otras palabras, ya no se sometan a esas normas. Vivan como ciudadanos del cielo. La norma de nosotros no es de este mundo, queridos. La norma no es no hagas esto, no es no hagas aquello, sino vivan bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahí apunta Pablo. Y ahí tenemos que apuntar, hermanos, nosotros. A vivir como ciudadanos del cielo. Hermanos, y la única forma es vivir de acuerdo a lo que el Espíritu da testimonio en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y Santiago, por favor, vamos a Santiago, capítulo 1.
verso 22 al 25, nos dice cómo nosotros tenemos que obedecer la palabra, que ser hacedores de la palabra. Nos dice que muchos de nosotros, que todos los hombres son como esas personas que se miran al espejo y luego se salen del espejo y se olvidan cómo era su rostro. Y nos dice, así son todos cuando leen la palabra. Y en el verso 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, si miras la palabra atentamente, si miras atentamente, esa palabra atentamente dice que es inclinarse para ver, es prestar atención. Esa es, prestar atención. ¿Y cómo, hermanos, tenemos que entender la palabra si no es por el Espíritu? No se puede, hermanos. Es por eso que la vida cristiana no es solamente letra, queridos. Es estar cerca de Cristo. Es estar pegado a Él, permanecer en Él. Es estar atento a lo que dice el Espíritu. Hermanos, esa letra, hermano, tiene que ir acompañada del Espíritu para que tú la puedas entender, para que pueda ser eficaz en nosotros. Hermanos, es mirar atentamente. Dios nos dé la gracia, hermanos, de vivir atendiendo, escuchando la voz del Espíritu. Atento, hermano, estar atento a lo que el Espíritu dice. Estar atento. Aquel que es nacido del Espíritu, dice la palabra, que oyes su sonido. ¿Se dan cuenta? Aquel que es nacido del Espíritu dice que oye el sonido del Espíritu. Hermanos, aprenderemos a tener experiencia cuando el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Aprenderemos a tener esa experiencia cuando el Espíritu Santo nos esté ahí hablando. Y entonces, hermanos, realmente, como dice, esto sí que va a tener valor, va a tener poder contra los apetitos de la carne. Es entonces, queridos, porque de lo contrario, si vivimos de consejos externos, vamos a vivir y después inmediatamente vamos a caer, no vamos a aguantar, porque dicen no tienen valor, no tienen fuerza. Y es aquel, dice, que es bienaventurado en lo que hace. Dios nos dé la gracia, hermanos. Yo les pregunto, ¿cuánto estamos atentos nosotros a lo que el Espíritu dice? ¿O solamente prestamos atención a lo que este mundo dice? Saben, queridos, el Señor Jesús dijo algo. Está en Juan 14, verso 26. Yo se los voy a leer. Ustedes lo conocen, este verso, es muy conocido. Mas el Consolador dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y esta palabra, hermanos, recordar, había sido recordar calladamente. ¿Quién te hace recuerdo algo, hermanos, calladamente? Nadie. Dice que el Espíritu Santo nos hace recuerdo calladamente ahí adentro.
en nuestro interior. Y eso es lo que busca el Señor, que nosotros tengamos experiencia con Él a través del Espíritu Santo. Nos dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo. Hermanos, todas las cosas. No dice algunas cosas. Nos está hablando de nuestra vida, hermanos, cotidiana. Nos está hablando de nuestro caminar en este mundo. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. Es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que el Espíritu Santo solamente se lo necesita aquí en las reuniones, y es lindo disfrutar juntos del Espíritu Santo. Es hermoso disfrutar, hermanos, de los dones que el Señor nos ha dado entre nosotros por el Espíritu Santo. Y luego salimos de las reuniones y pareciera que nos despojamos y lo dejamos a un lado. Hermanos, es para que nos enseñe todas las cosas y nos haga recuerdo de las cosas que hemos visto en la palabra. ¿Se dan cuenta? Si tú lees la palabra y la palabra está morando en ti, y si no está morando en ti, ¿de qué te hará recuerdo? Dime. Si no está. Pero si está, Él te va a hacer recuerdo de las cosas que Él te ha dicho a través de la palabra. Entonces es ahí que la palabra se hace vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo práctico, es algo que Dios nos pide. Tengan experiencia de esa forma. No vivan de esos buenos consejos que el mundo te da. Vivan a ese nivel mucho más alto, que es el nivel del Espíritu, como ciudadanos del cielo. Hermanos, yo les digo, si nosotros vamos a vivir de la forma que nos pide la palabra, atendiendo atentamente a lo que dice la palabra, entonces el Espíritu va a agarrar y te va a hacer recuerdo de las cosas que Él te dice. Ahí en el interior, ahí, hermano, en tu conciencia, ahí es donde te va a hablar. Eso es vivir como ciudadanos del cielo. Eso lo decía Pablo a ellos. No vivan como romanos ya. Esta es la ciudadanía que quiero que vivan. ¿Verdad? Les pregunto, ¿qué testimonio ustedes sienten, perciben del Espíritu Santo cuando van a hacer algo? ¿Qué testimonio hay, hermanos? ¿Ah? Estamos muy acostumbrados, o somos más sensibles, hermanos, a escuchar la voz del mundo a veces que la voz del Espíritu. Hermanos, les voy a contar una pequeña historia que me gustó. Dice que un pastor de la ciudad invita a un pastor campesino y dice que lo invitan para que esté en la iglesia, y un día de eso salen a pasear a la ciudad con el bullicio y todo eso de las bocinas, los autos en plena ciudad, y estaban caminando por la acera cuando de repente el pastor campesino le dice al pastor de la ciudad: escucha, le dice. ¿Pero qué es? No escucho nada, le decía. Pero a ver, escucha un momentito, presta atención. Y le dice: la verdad es que no escucho. ¿Pero acaso no escuchas ese pajarito que está cantando? Y le dice: no lo escucho. Y mira, allí está, es ese que está en ese arbolito. Estaba cantando un pajarito en plena ciudad. Pero el pastor de la ciudad no lo escuchaba. Y siguen caminando por la acera, cuando de repente el pastor de la ciudad se agacha, recoge una moneda y se lo entrega a la persona que se le había caído. Y el pastor campesino dice: pero ¿cómo te has dado cuenta de que esa moneda ha caído? Yo la escuché, le dice el pastor de la ciudad. Yo la he escuchado. ¿Pero tú no la has escuchado? No, le dice, no he escuchado. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Esta es una ilustración de que nosotros tenemos que estar en un ambiente. ¿En qué ambiente nos movemos? ¿En qué ambiente estamos? ¿Estamos con la palabra? ¿Está la palabra morando en nosotros? Ahí es que vamos a escuchar, hermanos, al Espíritu en nuestros corazones. ¿En qué ambiente estamos, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? El campesino vivía en un ambiente del campo y para él el oír un pajarito era algo que se le venía al oído rápidamente. Sin embargo, el de la ciudad era fácilmente escuchar una moneda caer. Eso era lo que escuchaba siempre. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, hermanos, estemos en el ambiente adecuado para poder escuchar. Hermanos, tenemos que estar atentos a la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos, hermanos, y saber de esa manera cómo debemos conducirnos, que haya testimonio en nuestros corazones. Es la voz en nuestras conciencias, queridos, como les decía. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere hablar en nosotros. Y en nosotros, hermanos, está el obedecer a esa voz. Por eso dice, calladamente nos hace recuerdo. No te exige, hermanos. No te agarra y te tira al piso, que sería bueno eso, ¿no? Sería muy lindo si quieres hacer algo ese rato que te tira al piso y te haga despertar y reaccionar de lo que quieres hacer. Pero no, dice que nos hace recuerdo calladamente, ahí en el interior de nosotros. Hermanos, ¿saben que si solamente saliéramos de aquí entendiendo y queriendo practicar esto, la verdad es que ha valido la pena este mensaje, queridos? Practica. Es un practicar. Es decir, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que agarre ese minibús? ¿Quieres que suba ahí? ¿O quieres que me quede todavía? ¿Quieres algo acá? Practicaremos, queridos. ¿Está bien? Amén. Hermanos, ¿saben qué? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En otro lugar nos dice la palabra que no nos dejemos amoldar por este mundo. Después nos sigue diciendo la palabra y nos dice solamente que se comporten como es digno del Evangelio. Esta palabra digno se traduce como apropiado. Lo que nos está diciendo aquí es vivan como es propio del Evangelio. Vivan de tal forma de representar la ciudadanía que tenemos. El apóstol nos está exhortando a vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. ¿No es cierto? Seamos dignos de representar al reino que pertenecemos. Y Pablo siempre se empeñaba en hablarnos de decir, de que él nos decía, anden como es digno, vivan como es digno. Y esto nosotros podemos verlos en varios versos en la palabra. En Efesios 4:1, por ejemplo, podemos ver. También podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:12. No los vamos a leer por falta de tiempo. A los colosenses, en Colosenses 1:10 les decía, sean dignos. Y en 2 Tesalonicenses 1:5 también escribía así el apóstol. Él estaba muy empeñado a ser dignos del Evangelio, dignos de ser ciudadanos del cielo. Hermanos, no quiero que perdamos de vista el enfoque de lo que Pablo luchaba, por lo que Pablo luchaba, hermanos. Y él realmente peleaba.
y era por transmitir el Evangelio, era por dar el Evangelio. Pero él quería que el Evangelio sea dado por ciudadanos que realmente sean dignos de dar el Evangelio. Él luchaba por eso, él peleaba por eso. ¿Está bien? Les dice sobre todo, vivan de una manera digna del Evangelio. Lo que les dice es que vivan la vida cristiana, o la conducta del creyente tiene que ir de acuerdo con el Evangelio. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Se supone que todos los que estamos aquí deberíamos saber y entender lo que es verdaderamente el Evangelio. Todos deberíamos saber esto. Yo te animo a que tú practiques en tu mente. Pero más que practicar en tu mente, practica dando el Evangelio. Vas a ver que eso se te va a quedar para siempre. Y vas a ir mejorando cómo dar el Evangelio a otras personas. Entonces vas a saber lo que es el Evangelio y te vas a dar cuenta si realmente estás viviendo como si eres digno de dar el Evangelio como ciudadano del cielo. ¿Está bien, hermanos? Te vas a dar cuenta. Yo les podía haber dicho aquí, pero realmente nos falta el tiempo y sé que todos nosotros conocemos y para ustedes es fácil buscar en la palabra lo que es el Evangelio. Hermanos, después continúa hablando en el mismo verso 27 del capítulo 1 de Filipenses y les dice: para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, les dice, que están firmes en un mismo espíritu. Oiga de ustedes, estando yo ausente, decía Pablo, o presente. Pablo esperaba que los filipenses tengan la característica de un ciudadano del cielo, estando él presente o estando ausente. Y yo les pregunto otra vez, queridos, ¿cómo te comportas cuando nadie te ve? ¿Cómo te comportas cuando nadie te está viendo? Hermanos, esto nos habla de nuestra integridad. Esto nos habla, hermanos, de pureza. También nos habla de un crecimiento espiritual. Pablo esperaba que los filipenses crezcan, que maduren, que puedan tener de Dios y recibir de Dios, hermanos, en el momento que ellos lo necesitaran, que puedan confiar en el Señor todo el tiempo. Eso esperaba Pablo. Por eso les dice, esté yo o no esté, ustedes vivan como ciudadanos dignos del Evangelio. Esté yo o no esté, les decía Pablo. Y de aquí en adelante, hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo es decirles, y se enfoca en algunas características que vamos a ir desglosándolo en este momento. Y les dice, vivir de manera digna del Evangelio, siendo ciudadanos del cielo. Hermanos, estas características, que nosotros las vemos ahí en el verso 27, les dice, tienen que estar firmes en un mismo espíritu. Después, más adelante, en el mismo verso 27, les dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en el verso 28 les dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Son tres características que les habla aquí Pablo. ¿Ya? Creo que, hermanos, no podría haber otra persona como Pablo para hablarles de este tema, de estar firmes, de que combatan, de que no sean intimidados. Y les dice, el primer punto le dice
que estén firmes en un mismo espíritu. Firmes. Firmes. Esta palabra es un término militar. Podemos imaginarnos a un soldado sin moverse, estar firmes, pero también a un soldado defendiendo su posición a costa de su propia vida, estar firmes. Pero también describe a los cristianos defendiendo su posición en una batalla. Y por si no lo saben, queridos, estamos en una batalla. Estamos en una guerra. ¿O no, queridos? ¿Cómo es? ¿Estás en una guerra? ¿Estás en una batalla? Efesios 6 nos habla de esto, ¿no es cierto? Del 11 al 13 nos habla y nos dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes. Fíjense, ¿para qué? Para que podamos estar firmes. Y después continúa hablándole y al final les dice, en el verso 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta palabra firmes, hermanos, nos habla de permanecer en lo que hemos aprendido sin que nadie nos mueva. Es estar de pie, de perseverar. Hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? ¿Amén? ¿O tú eres de los que retroceden? No somos de los que retrocedemos, queridos. Y Pablo no se cansaba de recomendarnos en las cartas a estar firmes. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para estar firmes? El apóstol es bien específico en la carta a los Efesios. Y les dice, estemos firmes vistiéndonos con la verdad, con la justicia, con el apresto del evangelio de la paz, con la fe, con la salvación, que agarremos la palabra de Dios, pero también dice, orando en todo tiempo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Quiere estar firmes? Aquí está. Pégate al Señor. Pégate a Él. Mi alma está pegada a ti, dice el Salmo. Mi alma está pegada a ti. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nuestra alma está pegada a Él? Él nos sostiene. Nos sostiene. Es estar pegado a Él, hermanos, bebiendo de Él. Dice después, en un mismo espíritu, en un mismo espíritu. Aquí nos está hablando, hermanos, de estar firme, pero en unidad. Se trata de estar firmes, se trata de firmeza en un mismo espíritu. Esto no es individualismo, queridos. No se trata de tener un mismo propósito. Perdón, aquí más bien se trata de tener un mismo propósito, no de estar independiente. Se trata de tener un mismo propósito, un mismo pensamiento. Y así era la iglesia, hermanos, en sus comienzos. Miren este verso de Hechos, a mí me ha impactado este verso de Hechos. ¿Qué dice? Hechos 4:32. Se los voy a leer mientras los están buscando, queridos. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Qué les parece? Pablo parece que él ha vivido lo que estos hermanos, lo que la iglesia vivía en ese tiempo. Tenían un corazón y un alma, dice. Hermanos, creo que no puede haber firmeza si no tenemos un mismo pensar, un corazón y un alma. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto esa película Gladiador? Yo la he visto, la verdad, y a mí me ha impactado. Y el otro día me puse a mirar esa escena donde el general Máximo estaba en el circo romano
Y él estaba ahí con sus amigos que ya estaban listos para morir allá adentro, pero no sabían lo que iba a salir de allá. Y él les dice algo que realmente a mí me ha impactado. Él les dice, ¿saben qué? Yo quiero, lo he notado aquí lo que él les dice. Miren, les dice, lo que venga de allá, cualquier cosa, les dice, podremos superarlos si trabajamos todos juntos. Si estamos juntos, les dice, sobreviviremos. ¿Qué les parece, hermanos? Ellos estaban esperando su muerte, pero él les dice, podremos superar esto si estamos juntos. Si estamos juntos. La otra vez escuché una definición de ciudad y me gustó mucho esta definición de ciudad. Decía, es un lugar donde todos están juntos, pero distantes. ¿Qué les parece, hermanos? Hermanos, si hay algo que al diablo no le gusta, es nuestra firmeza en lo que hemos creído y la unidad. No le gusta esto, hermanos. La falta de unidad es el peor testimonio que puede dar la iglesia. Hermanos, ustedes saben que el diablo ha venido para destruir, para dividir. Y Pablo enfatiza en casi todas sus epístolas también, firmeza y unidad. Firmeza y unidad. Y Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 1:10, les ruego, pues hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hermanos, esa palabra, les ruego, y habrá otra forma, hermanos, de rogar si no es en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué impresionante, hermanos! Les dice, les ruego que estén unidos en una misma mente y un mismo corazón. Les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Habrá otra cosa que para Pablo era más importante que dar testimonio al mundo, para dar el evangelio, de estar unidos en un mismo parecer y un mismo sentir, un mismo corazón. La iglesia, hermanos, tiene que impactar y dar testimonio a este mundo. Y la única forma es a través de la unidad y el amor fraternal. El amor fraternal. Es por eso que Pablo no se cansaba, hermanos, de hablarnos de la unidad. Cuando no hay unidad, hermanos, es porque hay demasiado orgullo. Y cuando hay unidad, hay mucha humildad. Les repito, hermanos. Dice, cuando no hay unidad es porque hay demasiado orgullo. Y cuando hay unidad, hay mucha humildad. El apóstol Pablo, hermanos, no pensaba en sí mismo. Él vivía para glorificar a Cristo, amando a los hermanos. Decía, aunque sea amado menos, él vivía para el evangelio. Podemos decir, hermanos, que la iglesia está para presentar a Cristo aquí en esta tierra. Hermanos, todo lo que hemos hablado tiene un propósito, y es que podemos dar el evangelio a este mundo que se pierde. Esa era la preocupación de Pablo. Por eso él dice que estaba puesto para la defensa del evangelio. Realmente, hermanos, Jesús dijo, para que sean uno, para que todos conozcan, Y después dice, a ustedes les conocerán, ¿por qué? Por el amor que se tienen unos a otros.
Después, más adelante, como hemos visto, dice combatiendo unánimes. Combatiendo unánimes. Combatiendo unánimes. Esta palabra combatir se la puede entender, hermanos, como una batalla militar. Pero más que eso, hermanos, se la puede entender más bien como competir, como competir en unos juegos. ¿Y saben qué? Y nos dice combatir unánimes, es juntos. Combatir unánimes. Otra vez. Un equipo, hermano, no puede competir si no están unánimes, ¿verdad? Si no hay unanimidad, no pueden. Eso nos dice Pablo. Otra vez insiste en que compitamos, combatamos, luchemos juntos. Esta lucha, hermano, no se la puede hacer. No se la puede hacer solos. No podemos competir solos. Hermanos, para Pablo era muy importante la unidad. La unidad. Y miren más adelante cómo Pablo estaba tan preocupado por este tema de la unidad, de que todos tengan un sentir. Y pasando más adelante en el capítulo 2, esto les dice, y Pablo les dice, completen mi gozo, le dice. Yo voy a ser feliz de esta forma, sintiendo todos, dice, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que hemos dicho que es la humildad, hermanos. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio. Parece que Pablo, hermano, ha leído Hechos 4:32 que hemos hablado antes. Un mismo pensar y un mismo corazón, una misma alma. Después nos dice, en nada intimidados, en nada intimidados. Y esta palabra intimidados, hermanos, había sido, dice que viene de que cuando los caballos entraban a la batalla y se asustaban, dice que de ahí viene esta palabra, en nada asustados, en nada intimidados. Eso es lo que nos está diciendo, en nada asustados, no se asusten. Dice que para ellos, para los que iban contra ellos, dice el que no se asuste era señal de que ellos iban a ser, iban a perderse. Y para los creyentes era señal de que iban a ser salvos. Eso les está diciendo, hermanos. Entonces, yo les pregunto, ¿quiénes son los que te intimidan? ¿Quiénes son los que te hacen asustar? ¿Quiénes son los que se te oponen? No se olviden que para Pablo, hermanos, los que se oponían, ¿quiénes eran? Eran soldados que tenían lanzas y espadas. ¿Y a ti? ¿Qué te asusta, hermanos? ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que se nos opone? ¿Será nuestra comodidad? A Pablo no le asustaba nada. Nada. Él ya había experimentado, hermanos. Él ya había experimentado. Para Pablo no había nada que les haga retroceder. Él estaba en azotes, en cárceles, en persecuciones, en peligros. No había nada. Él era el único que podía hablarnos así, hermanos. Hermanos, la verdad que se nos ha ido el tiempo, pero miren, el verso 28 continúa y les dice, en nada intimidados. Es lo que hemos hablado, en nada intimidados. Y el verso 29, fíjense, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido, hermanos, el privilegio no solo de creer en Él, sino de padecer por Él. Sino de padecer por Él. Saben, hermanos,
Y aquí está el motivo, la causa por lo que Pablo luchaba y peleaba. Era por causa del Evangelio, la causa de Cristo. Hermanos, voy a pasar varias cosas que tenía que hablarle por falta de tiempo, pero miren, yo cuando leía esto me acordé de Juan el apóstol. Dice que estaba en la isla de Patmos dice que estaba él ahí por causa de predicar el Evangelio. Por causa de predicar el Evangelio. Y yo te pregunto a ti, queridos, ¿qué causa? ¿Qué te pasa a ti cuando realmente predicas al Señor? ¿Hay una causa? ¿Te sucede algo a ti? ¿Tienes oposición? ¿Hay oposición? Dice que, hermanos, hemos hablado de tener una experiencia con el Espíritu Santo. Aquí nos habla Pablo de estar firmes, de combatir y que en nada nos intimidemos. ¿Esto tú crees que lo puedes hacer solo, querido? Es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. El apóstol Juan después dice, estando en la isla de Patmos, dice, y estando yo en el Espíritu, dice, y estando yo en el Espíritu. ¿Qué te dice eso, hermanos? Él estaba en la isla de Patmos, pero estaba en el Espíritu. Hermanos, como les dice acá, les dice que nosotros tenemos el privilegio de creer, pero también de sufrir por Él. De sufrir por Él. Y muchos nosotros, la verdad, es que sufrimos, pero muchas veces no es por causa del Evangelio. Muchos de nosotros, hermanos, como dice Pedro, dice, ¿qué gloria hay? Dice, ¿no? Si pecamos, sois abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente, dice, es aprobado delante de Dios. Es aprobado por Dios. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia de poder sufrir por Él, por Él, por Él. Y el verso al final termina, el verso 30, nos dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que está en mí. Nos dice el mismo conflicto. Esto es, queridos, nos dice, lo que ustedes están pasando es el mismo conflicto que ustedes los han visto en mí. Es lo que le está diciendo en ese verso. Lo que ustedes están viviendo es el mismo conflicto que yo he vivido, les dice. Y ustedes están oyendo que aún hay en mí. En otras palabras, les dice, esto no ha terminado, esto continúa. Hermanos, vivamos como ciudadanos del cielo, como es digno del Evangelio. Amén. Por favor, pongámonos de pie, queridos. Gracias. Hemos sido exhortados, hermanos, a vivir como ciudadanos del cielo, de una manera digna del Evangelio. Esté o no esté el apóstol, decía. Y el apóstol esperaba, hermanos, que estén firmes en un mismo espíritu, que combatan unánimes por la fe del Evangelio y que en nada estén intimidados. La única forma, hermanos, de vivir así es por el Espíritu. Que el Espíritu dé testimonio en ti. No sé cuántas personas aquí han venido por primera vez. Yo les digo, si quieres ser un ciudadano del cielo, recibe al Señor en tu corazón. Recíbelo.
si quieres ser realmente un ciudadano y sufrir para Cristo, que Dios te dé la convicción ahora de pecado. Arrepiéntete, querido, y ven a Jesucristo. Él te va a dar la convicción de decir: yo quiero vivir para Cristo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Señor, realmente ayúdanos a vivir de una manera digna para ti, de una manera digna de tu evangelio, Señor, a ser ciudadanos de tu cielo, que está mucho más alto, Señor, que lo que vive este mundo. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto, Señor, no solo para creer en ti, sino para tener el privilegio de sufrir por ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó